Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, estimado docente. ¿Cómo están Buenas ustedes? tardes, estimado docente. Muy bien, ¿y usted? Qué bueno, yo también estoy muy bien. También estoy muy bien. Buenas tardes. Armando Alcíbar Quiroz está por ahí, Diego Armando. Diego Armando Quiroz Alcíbar, ¿está por ahí? Y Erika Monserrate Barbecho Falconi. ¿Alguno de ustedes conoce a esos chicos? No. Nadie los conoce. Buenas tardes, licenciada. ¿A quién? Disculpe, que recién ingresamos algunos. Estaba preguntando por Diego Armando Alcíbar Quiroz y Erika Monserrat Barbecho Falconi. No los conocen, ¿verdad? Yo necesito hablar con esos chicos. Si alguien los conoce, por favor díganle que me llamen. Entonces, como habíamos quedado la semana pasada, hoy tenemos un nuevo encuentro y que así va a ser siempre. Vamos a hablar de dos temas que van a resultar bien interesantes para ustedes. Primero, para aprender, o sea, tener los conocimientos sobre ambos temas. Y lo segundo es para que puedan realizar las tareas. Uno de los temas tiene que ver con los trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio. ¿Alguno de ustedes me puede decir si sabe lo que es el puerperio? Pregunto, ¿alguno de ustedes me puede decir si sabe lo que es el puerperio? ¿Cómo está, docente? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Cristian Cristian. Jiménez. Es cuando, por ejemplo, las mujeres luego del parto, es ese periodo que sigue al parto, es decir, posparto, El ¿no? periodo inmediato que sigue al parto. Muy bien, Cristian. ¿El resto de los chicos está escuchando? El puerperio es el periodo que inmediato que sigue al parto. Un periodo donde ocurren cambios orgánicos, pero que también, como van a ver en el tema que vamos a hablar hoy, pueden aparecer y aparecen con bastante frecuencia trastornos del tipo psicológico. O sea que muy probablemente en su vida profesional, en algún momento, ¿no? Están trabajando en una clínica, en un hospital, soliciten sus servicios porque una mujer que recién acaba de dar a luz, de alumbrar, de parir, como ustedes le quieran llamar, va a presentar síntomas psicológicos y les va a tocar a ustedes hacer un diagnóstico. Por ahí veo que Noelia Salomé me está levantando la mano. ¿Qué le pasa, Noelia? Quería preguntarle, licen, o sea, ¿el puerperio tiene relación o es lo mismo que lo que se le llama normalmente posparto o el posparto es otra situación completamente aparte? El posparto es el puerperio, pero si usted por ejemplo, Ah, es un término distinto, o sea, es una palabra distinta pero con un mismo con significado. el mismo significado, ¿qué pasa? Que si usted habla con un ginecostetra, un obstetra, que es el que hace el parto, le va a hablar de puerperio, porque realmente esa es la palabra, ¿eh? Esa es la palabra desde el punto de vista médico, ¿verdad? La palabra desde el punto de vista médico correcta es puerperio. Entonces ustedes tienen que saberlo porque si les dicen posparto, entienden, pero díganme usted que le hubieran dicho puerperio y entonces no saben y estamos hablando de la misma cosa.
Entonces es importante que ustedes tengan claro eso. ¿Por qué ustedes creen? Yo les estaba comentando que en esta etapa es frecuente que aparezcan trastornos psicológicos. ¿Y por qué ustedes creen que eso pase? A ver. Por el Pasa. cambio. Bueno, sí. Siga. Tranquila. A ver, dice el chico Cristian que le cede la palabra a la chica. A ver. Ya. Gracias, compañero. Gracias, Lisa. De repente tendrá que ver el cambio tan abrupto de hormonas, ese revuelto que hay y que, bueno, a mí en lo personal yo tuve como experiencia como madre en mi postparto, en mi puerperio. Yo tuve esas sensaciones de tristeza, luego que me sentía muy feliz, luego que se me venían ideas tontas o pensamientos locos. Y, o sea, yo tuve esa experiencia. Entonces digo, ¿será de repente ese cambio tan drástico que se da? Oigan, qué interesante lo que Hormonalmente. nos está contando Noelia. Miren, qué interesante. Y Noelia tiene toda la razón. Ella asoció toda esa sintomatología que ella sintió en el posparto puerperio. Ella lo asoció con todos los cambios hormonales. Eso está muy bien. ¿Con qué otra cosa se puede asociar? A ver, había una chica levantándome la mano por ahí. Un chico, Luis Antonio, a ver. Profe, de pronto también se podría asociar a pérdidas en sí de los hijos, o sea, que un hijo haya fallecido o ese tipo de situaciones, porque en lo personal eso le pasó a mi hermana. Falleció mi sobrinito y le dio lo que se llama en la sierra, lo que le dicen el sobreparto o el puerperio que propiamente ha sido visto. No sé si esa sea una razón. También pueden haber factores asociados, ¿verdad? Relacionados o alrededor del parto, como puede ser la pérdida del producto, que es como se le llama. La pérdida del producto resulta en un óbito fetal, que es la muerte del feto, y entonces esa mujer pudiera desarrollar un trastorno de esto, porque independientemente de que muera el feto, la mujer igual tiene que enfrentar su puerperio, ¿verdad? Entonces, asociado a lo que decía Noelia, lo que me está diciendo Luis Antonio, Mayra Elizabeth quería decir algo también. A ver, Mayra, Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. buenas tardes. Pienso que también el trauma que sufre una mujer, algunas mujeres como que se quedan con ese trauma del dolor intenso que se sufre, tal vez algún desgarramiento al momento de dar a luz. Eso también puede ser causado el. Claro. Y a ver, Cristian, que también quiere aportar algo. Cristian, Javier, Sí, perdón, a ver, presioné mal un botón. Cuando, por ejemplo, ya la mujer, pues, tiene un cambio drástico, sí, en todo, y se alteran, eh, por ejemplo, el, el sueño, se altera se por altera la el misma, sueño. por la misma situación de atender al bebé como más prioridad. Exactamente. ¿Qué más? Ya no hay, por ejemplo, el contacto más frecuente con su pareja, hay más estrés, disminuye el apetito sexual también. Claro, Es, las atenciones que tiene que tener el bebé. Dese en eh, cuenta que el bebé no habla, que el bebé usted entonces, tiene que estar atento. Si es un bebé llorón, le va a estar avisando a usted todo el tiempo, estoy mojado, tengo hambre. Imagínense un bebé llorón, pero si es un bebé que no es llorón, igual usted tiene que estar al tanto porque no le va a pedir comida, no le va a decir estoy mojado, no le va a decir hice popó. Usted es el que tiene que estar pendiente. Entonces, un poco que las mujeres, sobre todo ocurre cuando es el primer nacimiento, ¿sí o no? correcto. Las mujeres que le llamamos primeriza, que por primera vez tienen que enfrentarse a todas esas cosas, ¿verdad? De lo que conlleva la atención de un bebé. Emily Vargas quiere hablar. A ver, Emily. Sí, licenciada, buenas tardes.
después del parto, pues como ya lo dijo la compañera, se desarrollan muchos cambios drásticos en la mujer. Así mismo como la situación en la que se presenta, que como ya le dijo el compañero Cristian, el atender al bebé, incluso al esposo, los quehaceres, trabajo. Esto llegaría incluso a un estrés e incluso desarrollarse la depresión postparto, que es muy común, incluso en las madres primerizas. Emily, la depresión postparto forma parte de los trastornos estos asociados al puerperio. Exactamente, porque ya usted lo dijo, las madres primerizas tienen un cambio total, un giro de 360 grados dentro de su vida y esto creo que se genera primordialmente en ellas. Claro, así mismo es. Entonces vamos a empezar a compartir esta diapositiva para irles dando la explicación. Cualquier cosa que me quieran preguntar, sin problema ninguno, ustedes pregunten que yo estoy para responder. Me dicen cuando puedan visualizar el PowerPoint. Está cargando, un momento. Ahí pueden visualizar. Sí, ya se puede visualizar. Sí, Lisa, sí se puede. Ya vamos a comenzar con esto. Ya habíamos hablado de en la introducción todas estas cositas que habíamos conversado y que yo a manera de pregunta no lo hablé sola, lo hablamos entre todos. Pero entonces dice la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del Comportamiento, dice que estas alteraciones psiquiátricas o psicológicas que hay durante el posparto o puerperio van a ser trastornos del comportamiento asociados con disfunciones fisiológicas y con factores somáticos, considerando solo los trastornos mentales que se presentan en el puerperio, y que esto debe ser con comienzo en las 6 semanas posteriores al parto. Por eso yo les decía, al inicio es después del parto, inmediatamente después del parto, les decía yo, porque es entre las 6 semanas esas, después que la mujer pare, es que aparecen generalmente estos trastornos. Vamos a ver que si buscamos la etiología, como ya ustedes muy bien mencionaron, hay una combinación de factores biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, la predisposición genética o de genes que pueden tener las personas, las mujeres, es más frecuente que en una familia donde hay antecedentes de una psicosis puerperal, de una baby blue, de una tristeza posparto, de una depresión posparto, probablemente sea más, se puede apreciar mejor en los descendientes de esa mujer que ya padeció el trastorno. Probablemente, estoy diciendo probablemente, pueda aparecer el trastorno en las hijas que después van a parir. Y también hablan de factores endocrinos, como endocrino metabólico, yo diría como hablaba por allá otra de las chicas, que hablaba específicamente de todo el despliegue hormonal que hay alrededor del embarazo, donde algunas hormonas se recogen, otras aumentan su producción, pero que cuando ocurre el parto, esto también empieza a cambiar un poco para ayudar en la mecánica, por así decirlo, del parto, y entonces todo esto puede estar influenciado, pero no podemos no podemos olvidar los factores psicosociales. Recuerden que durante el parto es una época donde suelen ocurrir, por ejemplo, en conflictos de pareja, muchas veces es en el embarazo. Primera razón, las mujeres se abstienen de las relaciones sexuales sin que el médico se lo indique, porque hay mitos dentro de las poblaciones donde las mujeres creen que a la hora de estar embarazados o en el momento en que ya salen embarazadas deben abstenerse de las relaciones, y eso no es real. Si su embarazo no es de riesgo, si su embarazo no tiene problemas, si su obstetra no le contraindica las relaciones sexuales, usted puede tener una vida sexual normal.
Ah, que cuando crece la panza, entonces usted tiene que inventársela. Es verdad, pero no es por razón de que no se pueda, de que vaya a afectar el embarazo, de que vaya a tener un problema el bebé. Nada de eso tiene que ver. También ocurren, entonces les hablaba de esto porque entonces eso trae conflictos en la pareja. Muchas veces durante el embarazo de una mujer, la relación de pareja se rompe o se convierte en una relación totalmente disfuncional, porque muchas veces los hombres entonces salen a buscar por ahí lo que no tienen en casa. Y eso va trayendo problemas y problemas donde la embarazada entonces puede estar estresada, ¿verdad? Donde puede desde antes del parto iniciar con una depresión o con una tristeza de esta que puede llevar a una depresión, etcétera. Ahora, las principales preocupaciones que tiene una mamá cuando está gestando, cuando está embarazada, van a estar en torno a la salud del feto. Eso es lo primero. Toda madre o toda mujer cuando se embaraza, lo primero que pide es tener un bebé sano. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, Sí, Exactamente. Una de las Sí, primeras profe, sí. de las primeras preocupaciones que tiene una mamá gestante, ¿verdad? Está pensando también, sobre todo aquellas mujeres primerizas que no tienen hijos o que van a tener el primer hijo, van a estar pensando en los cuidados que van a tener con el recién nacido, que cómo lo baño, que si lo tiento suavecito, que si lo cargo así o asado y entonces se me parte por la mitad. Y hay mujeres que cuentan con abuelita, con la mamá, con la hermana, con la tía que vienen a ayudar, pero hay mujeres que les toca enfrentar esa etapa de recién nacido solo. Y como digo yo, no hay manual para ser mamá, no hay escuela para ser padre. Entonces le toca un poco que aprender a golpe de instinto. Los cambios de estilo, como señalaban por ahí, los cambios de estilo de vida tras el parto. Si a usted le gustaba mucho la discoteca, si usted con su pareja lo acompañaba en cuanta rumba había, entonces ya usted no puede, porque a usted a su bebé no lo puede estar cargando para una discoteca, no lo puede estar cargando recién nacido para una playa, para una fiesta. Es más recomendado por los pediatras y neonatólogos que el recién nacido siempre debe estar en casa, ¿verdad? Debe ser tocado por el menor cantidad de personas posible, porque recuerden que el sistema inmunológico es débil. Ahí comienza a fortalecerse con la leche materna, etcétera, y entonces es mejor, es más recomendado que el bebé permanezca en su casa, ¿verdad? El temor al dolor del parto. Hay mujeres que se ponen a estar escuchando por ahí todos los cuentos de las amigas, de la hermana, de la tía, la mamá cuando la parió, de que si me pasó acá, de que si me pasó allá, de que si 3 días con dolor, de que si una semana con dolor, y las mujeres comienzan a guardar ese temor o ese miedo, sin saber que se están preocupando por cosas que ni siquiera un médico les puede decir. A lo mejor pasa todo el embarazo preocupado, sintiendo miedo por ese dolor del parto, y al final es de estas mujeres que cuando comienza el trabajo de parto, ¡pac!, escupe el muchacho, como decimos. Entonces, no vale la pena, o sea que cuando uno hace psicoprofilaxis, que es trabajar con las mujeres durante el embarazo, ¿verdad? Un poco que para prepararlas psicológicamente en cuanto a todo lo relacionado con él, debemos hablar de todas estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la salud del feto hay que explicarle. La ciencia está avanzada. Hay posibilidades ya hoy de detectar cualquier alteración, cualquier problema, consultarle a los padres, mira, trae este problema el bebé o el feto, ustedes lo van a tener, no lo van a tener. ¿Sí? Los cuidados igual, hay mucha literatura en esa misma psicoprofilaxis, hasta pañal le enseñan a poner al bebé. Entonces, irles explicando que sí, que van a haber cambios, que hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, pero que no es el fin del mundo, porque si no nadie pariera, ¿verdad? Si no nadie pariera. Ahora, en la clasificación de estos trastornos, el primer trastorno es la tristeza postparto, que se llama comúnmente, cuando ustedes revisen la literatura, van a encontrar que hay quien lo llama baby blue.
que es la tristeza postparto, y se describe como una alteración del estado de ánimo, debida principalmente a los cambios hormonales, psicológicos y sociales. Eso ya está dicho. Van a tener una intensidad y duración variable y suelen aparecer entre los 2 y 4 días posteriores al parto. Fíjense que cuando hacíamos la introducción decíamos que estos trastornos aparecen dentro de las primeras 6 semanas después del parto. Específicamente el baby blue o tristeza postparto, fíjense que no estoy hablando de depresión, se inicia a los 3, 4 días, 2 o 4 días después del parto. Que los síntomas son de alivio espontáneo, o sea que esta mujer, si acaso alguien se percata o ella refiere la sintomatología, bueno, con algo que le hable un psicólogo ya va a tener, no va a necesitar tratamiento, no va a necesitar mucha psicoterapia, aunque generalmente estos síntomas remiten espontáneamente, después de 2 o 3 semanas de haber aparecido. Y por supuesto no van a necesitar atención médica ni psicológica. ¿Qué pasa o qué se siente en una tristeza postparto? Bueno, irritabilidad, llanto fácil, labilidad emocional, ansiedad generalizada, trastornos del sueño, del apetito, que su manifestación varía de pocas horas a una semana después del parto. El pico de incidencia está alrededor del 4º o 5º día, o sea que es más frecuente que aparezca alrededor del 4º o 5º día después del parto, y dar apoyo psicológico, comprensión, tranquilizante e informativo, infundiendo sentimientos de seguridad respecto a la maternidad. Esta tristeza postparto no lleva nada más, no lleva nada más. ¿Alguna pregunta respecto a ello? Listen, Dígame. pero ¿qué sucede con algunas madres que esto dura mucho más de 2 o 3 semanas y que incluso dentro de las reacciones que tienen llegan a hacerle daño a su bebé Pero despacito, o el rechazo como dice, completo de miren, no querer leerlo ni amamantarlo ni nada? miren, como dice la canción, despacito. Estamos hablando de tristeza postparto solamente. Fíjate que ni siquiera se considera tratamiento para ella. O sea, que es lo primero que pudiera pasar. Estamos yendo de lo simple a lo profundo. Ahí usted me mezcló depresión postparto, que vamos a hablar de ella, y me mezcló psicosis puerperal. Vamos a ir hablando despacito. La tristeza postparto está bien establecido dentro de la clasificación. Aparece alrededor de los 2 a 4 días después del parto, con mayor frecuencia entre el 4º y 5º día. Generalmente remite sola. Y si usted tiene que hacer algo, bueno, sería apoyo psicológico, comprensivo, tranquilizante e informativo para que la mamá, ¿no? La recién mamá se sienta más segura respecto a su maternidad. Y los síntomas son los que ustedes ven descritos ahí. ¿Está bien? Ahora usted verá que vamos a entrar a describir eso que usted me decía. ¿Alguna otra pregunta referente a esto? ¿A qué se refiere con la habilidad? Esa parte no entendí muy bien. La habilidad emocional. Lo mismo usted la ve llorando, que después la ve riéndose, como si ya estuviera más contenta, como si ya estuviera mejor. Cambio brusco. Cambio brusco del estado de ánimo o del estado emocional. ¿Algo más? Vamos a hablar ahora de depresión postparto, que dentro de la clasificación está dentro de los trastornos mentales y del comportamiento que se asocian con el puerperio. Es con una depresión atípica, aparecida después del nacimiento de un hijo. Aparece decaimiento, o sea, pocos deseos de hacer, desconsuelo, sentimiento de inadecuación e incapacidad para cuidar al recién nacido. Comienza durante la 3ª o 4ª semana, fíjense, que más o menos inicia en el mismo tiempo, pero generalmente
no alcanza morbilidad clínica hasta el 4º o 5º mes. Era lo que la chica me estaba manifestando hace un momento. Comienza en la 3ª o 4ª semana, pero fíjense, el 4º, 5º mes después de haber parido, ahí están los síntomas. Ahí están los síntomas. Y entonces cuando uno observa eso, ve que la tristeza remite. Pero sin embargo, es como si esa misma tristeza que estábamos hablando se prolonga en el tiempo. Y cuando ya ha pasado 4 o 5 meses, usted no puede seguir hablando de tristeza. Estamos en presencia de una franca depresión, con decaimiento, como yo decía, hipoagulia, que es el poco deseo de hacer algo, desconsuelo, sentimientos de inadecuación, incapacidad para cuidar al recién nacido. Dentro de la sintomatología está el ánimo progresivamente deprimido. Claro, inicia como tristeza, pero al mantenerse tanto tiempo, ¿verdad? Ya va progresivamente pasando a ser una depresión. Van a haber cambios en las ganas de comer, pérdida del interés por las cosas que habitualmente la motivaban. Va a tratar esa madre de aislarse, va a tener dificultad para conciliar y mantener el sueño. Las energías, o sea, la madre se va a sentir como que no tiene energía, como que sus energías han disminuido, pero a la vez va a tener sentimientos de culpa excesivos. Y estos sentimientos de culpa van a rondar o van a girar alrededor de no poder cuidar al recién nacido. O sea que se culpan como si es que no es que yo no quiera, y así te lo expresan. Yo quiero cuidarlo, pero no puedo. Y entonces se van a culpar o se van a sentir culpables por esa situación. También van a sentir sensación de desamparo, pensamientos recurrentes de muerte, y ojo con esto. Cuando hablamos de pensamientos recurrentes de muerte, estamos hablando de posibles ideas suicidas. Hay una autodesvalorización, o sea, no sirvo como madre, he fallado como madre, lo que hace que la autoestima, por supuesto, vaya cayendo. Autorreproches referidos a su competencia como madre, o sea, ser mala madre. Y va a haber un desinterés o celo exagerado hacia el bebé. Fíjense que después vamos a hablar de lo que refería la chica anteriormente, que es cuando hay peligro con el bebé. En la depresión no hay ese peligro. Más bien la mamá está preocupada porque no puede cuidar al recién nacido. Incluso se siente culpable por eso, se tilda de mala madre. Pero a la vez, o simplemente no le presta atención al bebé, o lo trata de atender en demasía o cela en demasía el trato, ¿no? O las atenciones que les puedan estar brindando a su bebé. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Los pensamientos recurrentes de muerte, ¿solo se da hacia la misma madre o hacia el bebé? Peligro al bebé, así, o como, no sé. A ver, no te entendí. A ver, los pensamientos de muerte solo son hacia la madre, hacia ella como madre. No, o hacia el bebé ella como madre. Ella como madre, no hacerle daño al bebé. Al bebé o no lo mira, hay desinterés y otra persona tiene que hacerse cargo, o simplemente exagera el cuidado, pero que casi siempre se lo está brindando otra persona, no ella, porque si estamos diciendo que hay pérdida de energía, pérdida de interés, que hay aislamiento y todas esas cosas, la mujer no va a estar apta para atender al bebé. Pero esos pensamientos recurrentes de muerte son hacia ella, no hacia el bebé. ¿Eso queda claro? ¿Eso quedó claro? Sí, Lizzy. Una pregunta, Lizzy. En este caso, un ejemplo que, bueno, ya, una mujer, en este caso una mujer primeriza, también lo podrían, como de un ejemplo, alguien que desconoce del tema, dijera, no, es que como es primeriza tiene estos síntomas. Suele suceder.
porque en este caso yo le comento por mi hermana, porque ella como fue cuando recién tuvo a la nena, ella tuvo dificultades así bastante de eso, y como bueno, yo en ese entonces no estudiaba esto, no sabía, yo decía, Claro. quizás por lo que es mujer primeriza, decía, todos decían que porque es primeriza, que no sé qué, que exageran. Se No, puede dar también, o sea, es en sí ya ahí ya es, como quien dice, ya es un trastorno que ella está teniendo, problemas, pero la mayoría se puede mezclar con eso, ¿verdad? claro, miren, estas clases de psicopatología yo las doy en la presencial también. La psicopatología doy, y ellos tienen su tiempo de práctica. Y como aquí generalmente no se puede, lo ideal sería poder ver los casos en vivo, en directo, pero no se puede. Entonces yo lo que hacía era buscar testimonios, ¿verdad? Y efectivamente cuando tú miras los testimonios de las mujeres que han pasado por estos problemas, generalmente las personas alrededor piensan así, ¿eh? No es nada, tienes que atenderlo, tienes que hacerlo, pero es que estamos en presencia de un trastorno. ¿Eh? Es como decirle a una gente que está deprimida, o sea, que no ha parido ni nada, una depresión, un trastorno depresivo, moderado, decirle, no, pero tú puedes con eso, tienes que poner de tu parte, en este caso es lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un trastorno. La mujer no quiere sentirse así. De hecho, estoy hablando de sentimientos de culpa excesivo. Se culpa por no atender a su bebé, se culpa por sentirse así, pero no lo puede remediar. A veces, como usted decía, se malinterpreta y la gente cree que es porque es primeriza, no lo quiere atender, es para que se lo cuiden, porque quiere dormir como dormía antes, pero realmente ese no es el tema. El tema es que estamos en presencia de un trastorno con todas las de la ley y descrito en todas las clasificaciones. ¿Mm? Descrito en todas las clasificaciones. Uno de los testimonios que yo tengo por ahí que ponía en las prácticas, porque veíamos los testimonios, después hacíamos discusiones, ¿no? Acerca del tema. Y la señora relataba que incluso no el primer parto, en el segundo parto fue lo mismo. Fue lo mismo. Y hasta alrededor del año, año y medio del bebé, estuvo padeciendo de la depresión. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, estimada licenciada. Quería preguntarle, ¿por qué se produce esta depresión postparto? Estábamos diciendo al inicio que existen muchísimos factores. Ya habíamos mencionado biológico, que es el hecho este que mencionaban los chicos, de los cambios hormonales y demás. Habíamos hablado de factores psicosociales también, ¿eh? Pero de hecho, este trastorno, mire, ahí tiene las causas. Tiene sus causas muy específicas. Yo les hablaba y les mencionaba las dificultades en la relación de pareja. El embarazo es un momento de la vida donde las parejas deben estar más unidas, ¿verdad? Deben apoyarse mutuamente. El hecho de que el hombre no cargue al bebé en su vientre no quiere decir que no tiene una responsabilidad directa con él desde el momento de la concepción. Y entonces, a veces también es un poco las tradiciones, los tabúes. El papá quiere participar de todo el embarazo, quiere participar del parto, del cuidado del bebé, y a veces nosotros mismos nos encargamos de alejarlo. No, no, tú eres hombre, tú no sabes. Van a comprar ropita al bebé, el papá quiere ir. No, no, mejor vea que yo sé lo que yo quiero. Pero es el papá y tiene derecho a decidir también. Y entonces todas estas cosas pueden hacer que el hombre se vaya alejando, que comiencen las dificultades. Les hablaba de las relaciones sexuales durante el embarazo. Hay quien dice que no, en el embarazo no. Hay hombres incluso que te dicen, ¿y si le hago daño al bebé? Y no saben que todo en el organismo humano está tan bonito y tan bien diseñado, que es muy interesante, sobre todo nosotros que estudiamos medicina, ¿no? Cuando tú estudias el cuerpo humano, estudias fisiología, estudias anatomía, estudias histología, es maravilloso, es lo más perfecto que hay en creación. Y entonces, durante el embarazo, si usted no tiene una amenaza de aborto, si usted no tiene un sangramiento porque tenga una placenta previa u otro problema,
Si usted no tiene una amenaza de parto prematuro, usted no tiene que abstenerse de las relaciones. No pasa nada. Entonces, esto y muchísimas cosas más puede traer dificultades en la relación de pareja. Esta mujer ya va a parir y va ya arrastrando sintomatología por los mismos problemas durante el embarazo y que se agudizan con el nacimiento del bebé, por todo lo que ya habíamos hablado aquí. También puede que ocurran dentro del seno familiar acontecimientos traumatizantes. Fíjense que cuando hay una mujer embarazada y ocurre algo así en la familia, tratan de esconderle y de no decirle. Las dificultades económicas que usted comience a presentar, vamos a suponer que esa embarazada tenía su trabajo y, por ejemplo, en el trabajo no quieren respetar las leyes que están descritas, ¿no?, a favor de las mujeres embarazadas y paridas. El alejamiento de la familia, por ejemplo, en el caso de las personas que migran, una mujer que migra y que está embarazada y que tiene que enfrentar todo el periodo del embarazo, parto, posparto, sola. Una mujer que esté en soledad o aislamiento por X motivo. Dificultades y conflictos con la propia madre y los problemas somáticos relacionados con el embarazo. O sea que la mamá, por ejemplo, una diabetes gestacional. Durante el embarazo puede aparecer una diabetes que se llama así gestacional porque es de la gestación del embarazo. Y esto puede hacer que la mujer entonces a punto de partida de eso comience a tener una depresión. También ocurre, por ejemplo, la hipertensión durante el embarazo, que puede ser grave, porque es la conocida preeclampsia o eclampsia grave, donde hay hipertensión que muchas veces cuando no es controlable puede llevar a la muerte del feto y de la madre. Entonces esto empieza a constituir preocupaciones en la mujer embarazada y por tanto y demás llevarla a una depresión postparto. ¿Alguna pregunta con respecto a estas causas? Yo, estimada licenciada, buenas tardes. Aprovechando que estamos hablando de este tema, quisiera expresar algo que me pasó a mí con mi segundo parto. Cuando mi bebé nació, o sea, yo era todo amor, tranquila y todo, pero lamentablemente a mí en ese parto me pasó algo que, o sea, una mala práctica, me tuvieron que operar otra vez a los 15 días y, o sea, fue bien doloroso todo lo que tuve que pasar. Estuve casi un mes en el hospital y todo eso. Y a partir de allí le perdí como perdí como el vínculo afectivo con mi hijo. No sentía ese vínculo, ese amor así hacia él. Pero a la vez me daba pena no sentirlo, ya no sentía nada así hacia él, pero eso fue más o menos como los primeros 3 meses. ¿Sería causa de eso o sería ya otro motivo? No, recuerda que dije que la depresión después del 4º o 5º mes se mantienen los síntomas, ya usted puede hablar de depresión postparto. Muy probablemente usted haya hecho una tristeza postparto o baby blue. Oh, ya, licenciada, muchas gracias. Ya. Entonces, en la depresión postparto hay una exposición significativa a factores de estrés psicosocial. Muy probablemente esa mujer esté estresada. Cuando hablamos de factores psicosociales estamos refiriéndonos a economía, vivienda, ¿verdad? Ciertas condiciones que uno tiene que tener. Muy probablemente esos factores de estrés psicosocial sean bien desfavorables y por eso pudieran propiciar la depresión postparto. También puede haber una mala vivencia subjetiva del parto. Es cuando ocurren o cuando la mujer en su mente, ¿no?, se forma una vivencia mala, ¿no?, del parto. Hay mujeres que salen de un parto y dicen, yo no paro más, yo quedé traumada con el parto y sin embargo el parto no ha sido un problema tan grave, ¿no? Pero sin embargo ellas dicen, no, por el dolor o tal vez porque tuvieron que estar varias horas en trabajo de parto,
etcétera. Las dificultades obstétricas que pueden estar presentes en un parto, ya esto compete a la parte médica. A veces hay dificultades obstétricas en cuanto al manejo de ese momento del preparto y del parto y posparto. Y entonces todo eso va creando como un antecedente en esa mujer que puede llevarlos a padecer esta depresión. Hay acontecimientos o vivencias perinatales, o sea, alrededor del parto, difíciles. Por ejemplo, una mujer donde prácticamente se consigue la dilatación, pero por ejemplo, el niño sale deprimido porque trae una circular al cuello, y eso es grave. El niño nace cianótico, con falta de oxígeno, corre en el salón, todas esas cosas, y la mujer está ahí, está consciente. Si no están operándola por cesárea, que entonces está anestesiada, está consciente y está viviendo todo ese peligro que está corriendo su hijo. Pero pudiera ser con respecto a la mujer. Por ejemplo, a veces después del parto se presenta una patología que se llama atonía uterina. O sea que posterior al parto, el útero rápidamente debe contraerse, porque eso es lo que evita los sangramientos copiosos, los grandes sangramientos. Y hay mujeres en que falla esa contracción fuerte del útero para que no sangre. El útero se mantiene totalmente flácido, el sangramiento es brutal, que es algo que hay que corregir con urgencia, fíjense, con medicamentos, y si no responde en el momento, es salón de operaciones, sacar el útero, porque se muere la mujer. Entonces imagínense una mujer que se ve involucrada en una situación de ese tipo perinatal. También a veces cuando los partos son instrumentados, ya un poco que la gente ha dejado de practicar los obstetras, ¿no? Pero todavía se hacen. A veces cuesta trabajo que acabe de finalizar el periodo expulsivo, que ya cuando el bebé saca la cabeza y sale, y entonces, por ejemplo, los médicos se ven obligados a utilizar forceps, espátula para sacar al niño, y todo eso resulta muy traumatizante durante el parto. También en la interacción madre-hijo, una separación madre-hijo más larga de lo habitual. Yo les ponía el ejemplo, un niño que nace deprimido, con un Apgar bajo, con cianosis por falta de oxígeno, tiene que ser observado en neonatología, que es el servicio para los recién nacidos. Y entonces a lo mejor el niño tiene que estar lejos de la mamá 3, 4, 5 días. Y la mamá incluso le prohíben interactuar con el niño, no puede ni siquiera ir a alimentarlo allí. Licenciada, eso, o cuando dígame, nacen prematuros también, que los separan de la madre. Pero bueno, cuando nacen prematuros, si no están complicaditos, o sea, si es un prematuro sano, que lo que hubo que hacerle maduración pulmonar, y etcétera, etcétera, es probable que a la madre la inviten a ver al bebé, aunque a lo mejor no lo saque de la incubadora, le permiten extraer la leche para brindarle, pero no es el caso de los niños que nacen deprimidos, que a veces comienzan con convulsiones, o sea que es un cuadro bien grave. Y entonces no pueden permitirle a la mamá porque están luchando para que el niño salve la vida, ¿verdad? Y entonces se produce una separación ahí madre-hijo que se extiende más de lo habitual. Y también alteraciones perinatales graves en el niño, ¿verdad? Que el niño al nacer presenta alteraciones perinatales graves. Eso también implica que la mamá un poco que se asuste, que piense que va a perder al bebé. A veces son alteraciones perinatales graves, como dice que el médico de asistencia sabe que ahí no hay vida, y le toca a la mamá enfrentar todas esas cosas. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, ¿cómo se trata una depresión postparto o una depresión preparto, ¿no? En general, la depresión postparto se trata con psicoterapia, también llamada terapia de conversación o apoyo psicológico, y con medicamentos. O sea, puede ser con una cosa, puede ser con la otra, pero puede ser con ambos. Lo más correlativo es que se utilicen ambos.
En el caso de la psicoterapia, yo le decía que también se llama terapia de conversación o apoyo psicológico. Esto saben ustedes más que yo. Sirve hablar sobre preocupaciones con un psiquiatra, con un psicólogo o con otro profesional de salud mental. A través de esa terapia se pueden encontrar mejores formas de afrontar los sentimientos, resolver problemas, plantear objetivos realistas y responder a situaciones de manera positiva. A veces la terapia familiar o de pareja también pueden ser de ayuda. Y en el caso de los antidepresivos, se pueden recomendar antidepresivos. Recuerden que una mujer recién parida tiene que amamantar. Entonces tenemos que ver qué medicamentos podemos usar que a la vez pueda amamantar. Pero, ¿qué pasa con estos antidepresivos? Como ustedes ya están viendo ahí, que la mayoría no se deben tomar o se pueden tomar durante la lactancia con poco riesgo, pero que hay algunos que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque recuerden que a través de la leche materna, todo lo que la mamá ingiere, entonces puede pasar al bebé. Por ejemplo, los tricíclicos que pueden ser muy útiles en depresiones agitadas, hay que tener cuidado. Es preferible utilizar de estos nuevos, ¿verdad? Sobre todo recaptadores selectivos de la serotonina, porque estos tricíclicos, aparte de ser muy buenos, tienen su parte sedante. Y si estoy diciendo que estos medicamentos pueden algunos pasar a través de la leche materna al bebé, entonces va a sedar al bebé. Y un recién nacido, hay que tener cuidado con las dosis de medicamentos que uno utiliza, pero que no le puede poner una dosis bajita a la mamá para que el niño pueda amamantarse. Tiene que ponerle a la mamá la dosis con la que va a responder. Entonces es un poco difícil. Casi siempre lo que se recomienda es evitar la leche materna y entonces que el niño utilice fórmulas. ¿Alguna duda respecto al tratamiento? Ahora, vamos a hablar de la tercera patología que podemos encontrar en el periodo posparto o en el puerperio. Aquí está la psicosis posparto o psicosis puerperal. Ya el nombre está indicando que es un trastorno un poco más grave. ¿Por qué? Porque se pierde totalmente el contacto con la realidad. No hay crítica de enfermedad, ¿verdad? No hay crítica de enfermedad. Esta psicosis posparto va a tener un comienzo agudo y hay una intensidad y un polimorfismo del delirio, así como por una evolución favorable. O sea, tiene tres características. Comienzo agudo por la intensidad y el polimorfismo del delirio. O sea, que esto significa que van a haber varios temas delirantes, no es uno. Varios temas delirantes que tienen fuerza, que tienen intensidad, que la mujer te los plantea con fuerza. Pero la evolución de esta psicosis posparto es muy favorable. O sea que en la mayoría de los casos remite sin dejar ninguna alteración. Este polimorfismo del delirio, o sea, esa variedad de delirios que presentan estas mujeres, es conocido en alguna literatura como buffet delirante polimorfo. Buffet, ustedes saben que cuando hablamos de un buffet, estamos haciendo referencia a generalmente de comidas, ¿no? A varios tipos de comida en pequeñas cantidades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, Lisa. Entonces, si hablamos de un buffet delirante polimorfo, estamos hablando de muchas ideas delirantes, en pequeña escala, con fuerza, pero muchas ideas delirantes, con una importante nota confusional, o sea que de cierta manera va a haber una toma ahí de conciencia del tipo confusional. Que la persona no es consciente de lo que le está pasando, si no hay criterio de enfermedad, si pierde el contacto con la realidad,
la persona no está consciente de lo que está pasando, ¿eh? Que los temas delirantes se van a centrar, y esto es para la chica que me hablaba al inicio, en la relación madre-hijo, ¿eh? Por ejemplo, negación del matrimonio. La mujer va a decir que ella nunca se ha casado, que nunca ha estado embarazada, que no ha tenido un hijo, que el hijo ese no es de ella, que pertenece a otra mujer, o que su hijo está muerto, que su hijo lo han robado, ¿eh? Que lo han cambiado, que su sexo ha cambiado. Pero además de toda esa cantidad de ideas delirantes que puede tener, también va a tener insomnio, o sea, va a dormir bien poco, puede tener pesadillas, puede tener manifestaciones obsesivas con algo, puede ser limpieza, puede ser lavado, etcétera, fóbicas o ansiosas. Y que en la mayoría de las ocasiones la primera manifestación es la primera manifestación psicótica franca en la mujer. O sea, estamos hablando en la psicosis postparto de una mujer sana desde el punto de vista mental. Nunca ha tenido ningún problema mental. Y a punto de partida del parto comienza con síntomas delirantes, que es un buffet, que es una cantidad de sintomatología importante, donde los temas están todos relacionados con la madre o con el hijo. Negación del matrimonio, de la maternidad, negación de la existencia del hijo, creencia de que el hijo pertenece a otra mujer, que está muerto, que lo han robado, que lo han cambiado o que su sexo ha cambiado. Y además de eso, insomnio, pesadillas, manifestaciones obsesivas, fóbicas y ansiosas. Eso tiene que estar bien claro. ¿Qué cosa es una confusión? Porque hablábamos de confusión en el caso de la psicosis puerperal o posparto. La confusión onírica, que es la que se ve que es una toma de conciencia, una pérdida de la conciencia parcial o completa, acompañada de riqueza de alucinaciones visuales. O sea, que a la vez que la mujer va a tener múltiples alteraciones delirantes o ideas delirantes, también puede tener riqueza alucinatoria. O sea, que esté viendo cosas que no son reales, sin presencia de objetos. El tratamiento de una psicosis puerperal va a estar relacionada primero con medicamentos, ¿verdad? Y si hay alucinaciones y delirio, ¿qué debemos utilizar? Alucinaciones y delirio, ¿qué debemos utilizar? Los antidepresivos. Antipsicóticos. Los antipsicóticos es el grupo de medicamentos que se utilizan para tratar alucinaciones y delirios. Ese es el primer renglón. Hay los antipsicóticos típicos o clásicos, que son los viejos, clorpromacina, flufenacina, trifloperacina de 5 miligramos, y están el haloperidol, y están la levomepromacina, y están los que son atípicos o nuevos, que se llaman también, que son estos de última generación, donde está la olanzapina, seroqueloquetiapina, está la risperidona, que tienen ellos mejor que los típicos, bueno, que no producen efectos piramidales o extrapiramidales, que son los efectos parecidos al Parkinson que causan los típicos. También uno pudiera utilizar acá estabilizadores del estado de ánimo. En este caso nosotros utilizamos muchas veces anticonvulsivantes, como es la carbamazepina, da buenos resultados como estabilizador, pero también existe el litio, el carbamato de litio, que es un estabilizador típico del estado de ánimo y se pudiera utilizar. Se le puede añadir, como ya decíamos, pueden haber trastornos en el sueño, pesadillas, benzodiazepina, sobre todo el tipo de los hipnóticos, para inducir sueño. Y todo esto nos ayudaría a nosotros a controlar esos síntomas de alucinaciones y delirios. Si la paciente no resuelve con este tratamiento, o sea, esos delirios y alucinaciones no remiten, entonces estaríamos obligados a utilizar la terapia electroconvulsivante, TECA en la actualidad, TECA, terapia electroconvulsivante bajo anestesia, TEC en la vía guardia,
porque no se utilizaba anestesia. Esta terapia no está negada, este es un tipo de terapia que existe en psiquiatría, que aunque hay muchas corrientes y muchos que se oponen a la utilización de ella, puede ser muy útil. Si usted ha estudiado bien al paciente y no tiene problemas orgánicos y demás, no va a causarle ningún problema. No tiene anemia, no tiene problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Usted no le va a causar ningún problema. Usted utiliza electricidad para provocar en el paciente una convulsión que produce que esas ideas delirantes y alucinaciones vayan en disminución. Precisamente esta terapia surge porque se observaba que pacientes que eran epilépticos, cuando estaban psicóticos, o sea, con delirios, alucinaciones, etcétera, y convulsionaban por su epilepsia, mejoraba el cuadro. Y en base a esto es que se crea este tipo de terapia. Que hoy es una terapia muy humana, o sea que usted hace un buen chequeo al paciente antes de, usted participa como médico que indicó el tratamiento, tiene que haber un anestesista, porque se le aplica anestesia y relajantes musculares. ¿Para qué? Para evitar las fracturas patológicas, contracturas musculares. Usted le coloca depresor sublingual entre los dientes acorchado, casi siempre con gasa, para que no se vaya a morder la lengua, para que no se vaya a fracturar un diente. O sea que usted toma todas las medidas, todas las medidas. No es como en la antigüedad, cuando se empezó a usar la terapia electroconvulsiva, que entonces los pacientes en algunos lugares, la práctica era desnudar al paciente, acostar todos los pacientes que le ibas a dar terapia electroconvulsivante en el piso, desnudos, mojar el piso y pasar corriente. Ustedes saben que el agua es buen conductor de la electricidad, imagínense lo que pasaba ahí. Eran más los que morían que los que salían del tratamiento. Entonces, hoy todavía se utiliza, pero es mucho más humana ese tipo de tratamiento y da muy buenos resultados. Entonces, hasta ahí lo que íbamos a ver de esta parte. Ustedes preguntarán. El último tema que vimos, ¿desde qué tiempo se da hasta cuándo para poder observarlo? ¿Cómo? El último tema que vimos, el de ahorita, que se me fue el nombre, La psicosis. Desde el día 1 del parto, ¿hasta cuándo se puede dar esa sintomatología? ¿Qué cosa? ¿La terapia? No, No lo entiendo, a ver. Habla No sobre la entiendo, de psicosis verdad que no. postparto. Eso, la Creo que a eso psicosis se postparto. ¿Qué quiero desde el saber día- de eso? A ver. ¿Desde qué día se da? ¿Desde el día 1 hasta cuándo se da esa? Miren, inmediatamente después del parto, la psicosis puerperal, ya dijimos que aparece de forma aguda. Después del primer día, puede aparecer en cualquier momento si hay una predisposición al trastorno. Puede aparecer en cualquier momento. Pero tiene que ser inmediatamente después del parto, o sea, en los primeros días, en las primeras semanas, para que usted pueda decir que es una psicosis postparto. O sea, que esté relacionada realmente con el posparto. No puede ser 6 meses después. La mujer estuvo muy bien y a los 6 meses hizo una psicosis. No. Tiene que ser inmediatamente después, antes de los 6 meses. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí veo que... ¿Me sí. escucha? Sí, cómo no. Usted mencionaba que este tipo de trastorno le puede dar a una persona, una mujer, que antes del parto, o sea, era totalmente normal. Pero mi pregunta va, ¿influiría que esta persona, esta mujer, haya tenido algún tipo de aborto o algún tipo de, algún evento traumático antes del embarazo? No se describen. Miren, ¿qué pasa con los trastornos mentales? Los trastornos mentales todavía hoy, en pleno siglo XXI, muchos de ellos o la mayoría son un misterio. Un misterio, ¿por qué?
porque a ciencia cierta usted no puede decir, esta es la causa así de porque sí, ¿verdad? Se cree que, por ejemplo, en el caso de la psicosis puerperal, fíjense que aquí yo no hablé de problemas sociales, no. Aquí lo que se aboga cuando usted lee en cuanto a etiopatogenia es la parte biológica, o sea, ciertos cambios en neurotransmisores, receptores cerebrales, tal vez en un área específica del cerebro. Fíjense que yo, como bien usted decía, yo aclaré que generalmente este trastorno se da en mujeres que no tienen ningún antecedente de problemas mentales y que tal vez en el mismo proceso ese del posparto puerperio, esas descargas hormonales y todo influyan en esos neurotransmisores, en esos receptores, en esos lugares del cerebro, activando, por decirlo de alguna manera, que aparezca el trastorno específicamente. Irene. ¿Alguna otra pregunta? A Luis Antonio tiene la mano levantada. No, por nada, mío. Luis Antonio, remarque. Sí, a ver. Sí, profe, mi pregunta va orientada, o sea, similar a la compañera. ¿Podría ser que se da este tipo de psicosis ya como un tipo de herencia genética? Porque no he escuchado mucho de este tema, No. entonces. Mira, cuando en medicina uno habla de enfermedades, la herencia nunca la deja de mencionar. Pero son cosas que están en estudio que a ciencia cierta no te puedo decir afirmativamente, sí, es hereditario, no. La herencia siempre la tienes que considerar, pudiera probablemente una madre que tuvo una psicosis puerperal cuando tuvo a su hija y entonces después la hija cuando tenga un hijo puede desarrollarla. Esos son, como digo yo, los misterios de la medicina, ¿verdad? Pero a ciencia cierta, categóricamente decirte sí, Luis Antonio, la herencia tiene que ver, no. Pero te voy a decir, he visto muchas psicosis puerperales y es la primera vez que en la familia se describe el caso. No hay antecedentes de nadie que haya padecido de eso. Doctora, muy buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. Verá, más o menos yo me direcciono a lo que es mi mamá. Sí. Mi mamá tuvo problemas y complicaciones en el embarazo, podría decirse así. Y después del parto también. Y lo que pasa es que mi hermana, sí, después de un largo tiempo, pues fue diagnosticada con esquizofrenia. Entonces no sé si tendrá que ver con eso o no. ¿Y qué tiempo hace que su mamá estuvo así? Bueno, mi mami, apenas, o sea, tuvo problemas de nerviosismo, se desmayaba en el embarazo, pero ya después pasando y dio a luz, empezó a ponerse con todas estas manifestaciones que se están dando ahorita, ¿no? En la clase. Y ya en el transcurso ya de la etapa de la infancia de mi hermana era normal, pero ya en el transcurso ya como de la adolescencia ya iba cambiando su comportamiento, hasta que cuando ya fue el colapso de llevarla a la psiquiatra y dijo que era eso, esquizofrenia. Es que la esquizofrenia, miren, la esquizofrenia es una enfermedad que aparece en la vida de las personas como un bulto. Entonces tú no puedes descartar como un bulto, dicen. ¿Por qué? Porque aparece así, ¡puf! Usted puede ir observando algunos cambios en la persona que le llaman la atención, por ejemplo, el aislamiento, o que la persona sea una persona demasiado recelosa, como que se cuida demasiado de la gente y demás, pero que hasta ahí usted lo ve extraño, pero no ve nada más allá. Pero en un momento la persona comienza a tener alucinaciones y delirios y ya usted dice, va observando a la persona, porque le voy a decir una cosa, el diagnóstico de esquizofrenia es evolutivo. Eso significa que usted no puede ver un paciente la primera vez y decir esquizofrenia, que usted le tiene que dar un seguimiento para podérsela plantear. Ya usted le da seguimiento, ve que hay un deterioro de la personalidad, que comienzan a aparecer, por ejemplo, hay una triada típica de la esquizofrenia, que es el automatismo psíquico y demás, y entonces a usted le pone el puño, como digo yo. Habría que ver
La esquizofrenia también se habla hoy de una esquizofrenia tardía, después de los 45 años. Yo nunca he estado muy de acuerdo, aunque yo no soy la científica que habla de las clasificaciones, pero en la práctica médica lo más frecuente es que una persona debute con una esquizofrenia en edades muy tempranas. La paranoide, por ejemplo, alrededor de los 16, 17 años. La hebefrénica es la que aparece más prontamente y puede aparecer desde los 12 años. Y entonces habría que ver, habría que examinar, habría que revisar todo lo que vieron los otros médicos para uno poder emitir un criterio. Darwin está preguntando algo, Darwin. Doctora, buenas tardes y gracias por su tiempo. Hola. Hola. Un momento, Darwin, un momento. Noelia, cierra el micrófono, que hace interferencia. Ya, gracias. A ver, Darwin. Hola, doctora, compañeros, buenas tardes. Doctora, yo tengo muy claro el tema. Más bien tengo una duda con una de las tareas, y es la que indica sobre la matriz de clasificación, sobre todas las psicopatías que hemos tratado en la unidad. Tengo los dos interrogantes. Una, si donde dicen los criterios de diagnóstico los tomamos textual del DSM-5 y del CIE-10. Y mi otra duda es si la clasificación sintomatológica son las características propias, o sea, los síntomas de cada trastorno. Esas son mis interrogantes. Claro, Darwin. Y claro que tienen que coger la clasificación CIE-10 DSM-5, porque eso es internacional. Eso es para todos, los de aquí, los de Europa, los de Australia, los de Estados Unidos. Precisamente buscando las clasificaciones, lo que buscan es una unidad de criterio. Y que usted aquí en Ecuador diga, esto es esquizofrenia, y que cuando lo lean allá en Europa, un psiquiatra diga, es verdad, tiene razón, se vienen muy bien los criterios, ¿me entendió? Entonces, claro que tienen que utilizar las dos clasificaciones. Y detallar. Entonces, es decir, sí, dígame. Es decir, que en el apartado de la matriz donde dice criterio de diagnóstico, lo copiamos textual. Miren, ustedes lo pueden copiar textual, léanselo, resúmanlo y pónganlo diciendo lo mismo, pero a su manera, porque es una buena forma de aprender. Si usted lo copia textualmente, en como estamos usando la computadora, es copia y pega. Usted ni siquiera tiene necesidad de leérselo. Entonces, yo lo que sugiero, lean primero las cosas, estudienselas. Porque no se trata de hacer la tarea y coger los puntos y pasar al otro nivel. Claro. Exacto. Claro, no, si lo veo así, yo, a mí me gusta, miren, cuando yo les mando a hacer una tarea, aunque ustedes tengan todas estas cosas que yo les mando, busquen, lean, porque es la única manera de que fijen el conocimiento. Si no lo hacen así, nada, bien bonito, con el diploma de psicólogo, pero el cerebro vacío. ¿Entienden? Entonces, siempre, sea la tarea la que sea, estúdiense primero el tema, interprétenlo con sus palabras. Incluso estos espacios que tenemos aquí, también es para explicarles esas cosas. Me lo traen aquí, profesora, miren, yo leí esto, yo lo que entiendo de esto es esto, ¿está bien o está mal? Y yo les digo, eso no tiene problema, estos espacios son para eso. ¿Está bien? A ver, Jefferson, Jefferson. Noelia, ¿quería preguntar algo? Profe, era un poco más que nada. Quería saber cómo en estos trastornos exclusivos de mujeres, cómo uno como hombre puede llegar al paciente. ¿Cómo como hombre? No entiendo tu pregunta. O sea, en esos trastornos postparto que son exclusivos de mujeres, o sea, que solo tienen las mujeres, uno como psicólogo hombre, ¿cómo puede llegar a la paciente? Oye, Jefferson, de verdad que tú me has dejado, me impactaste con tu pregunta, pero no porque no te pueda responder. Usted va a ser psicólogo de mujeres,
de hombre, de No, niño, de es que anciano. No hay ningún problema. Mire, tal vez la mujer sienta alguna reserva, porque de hecho conozco casos acá que, por ejemplo, si le dicen una psiquiatra mujer, sí, porque es una mujer. Ah, pero un hombre, una disfunción sexual, una psiquiatra mujer, no. Pero es que nosotros somos profesionales. Nosotros tenemos que tratar a todo el mundo como profesional. Entonces, usted como buen psicólogo, ¿qué va a hacer? Esa dificultad que pudiera existir, no por parte de usted, porque por parte de usted no puede haber ninguna dificultad. claro, por eso preguntaba, porque Claro, por parte pudiera ser que la mujer es la que ponga un poquito de resistencia, pero para algo existe la relación médico-paciente y usted tiene que aprender a manejar. Que si usted, desde que llega donde está esa señora, usted es capaz de establecer un rapport y empatía correcto, yo estoy segura que ella no va a tener ningún problema con contarle a usted. Ay, Alicia, muchas Pero gracias. usted tiene que ir seguro. Usted, si no puede ir con pena a preguntarle, usted tiene que ir como un profesional que es. Que ella no note en usted falta de seguridad, ni pena, ni nada de eso de estar preguntándole. Ay, Alicia, ¿De sí, acuerdo? muchas gracias. No, por nada. Noelia, ¿qué quiere saber, Noelia? Vamos, que nos falta trastorno del sueño. No quería saber, Licen, sino que antes que estaban mencionando lo del tema de que si podría ser genético, si podría ser hereditario, situaciones así, o que incluso muchas veces pasa, como decía la compañera, pasa desapercibido. Yo creo que es básicamente porque dentro de la familia no hay una persona que tenga conocimiento del por qué de repente mi hermana, mi prima, mi sobrina está presentando estos síntomas. Y lo tomamos simplemente como de que, no, es el cambio hormonal o de repente ya se le ha de pasar, o es porque así mismo es esto, o simplemente se toma como el posparto, más no se conoce, por ejemplo, muchos desconocíamos que son fases, que es el posparto, que está, ¿cómo se llama? Los demás temas que tratamos hoy día, o sea, nosotros porque claro, existe la depresión, la tristeza postparto, llamado también baby blue, que está la depresión, que está la psicosis. Pero mire, Noelia. Entonces lo asociamos solamente como que es parte del posparto y que ya va a pasar. No, son no, trastornos que hay que tratar. O sea, muy pocos lo conocemos, ignoramos completamente el tema y lo dejamos pasar desapercibido. Claro, mire. Lo normalizamos. Ustedes me oyeron mencionar cuando yo daba la clase algo, una palabra que yo dije, psicoprofilaxis. Eso es algo que está establecido durante el embarazo. Y precisamente en esa etapa, ahí tú le enseñas muchas cosas a las mujeres. Incluso se pide la participación de la familia. Por ejemplo, el padre debe asistir a la psicoprofilaxia acompañando a la mujer. ¿Qué pasa? Que mira, en algunos lugares estos temas son un poco álgidos, ¿no? En el sentido de que la gente todavía tiene aquella idea, ¿qué hago yo ahí? Ahí nada más que hay mujeres embarazadas, digo los hombres, ¿no? Eso es problema de la mujer que va a parir. No, es problema de ambos, porque el embarazo es problema de ambos, aunque la mujer sea la que lo cargue. Entonces, yo siempre digo, le digo a los chicos de medicina que yo les doy clase, les toca a ustedes, nueva generación, ir cambiando en las personas esa mentalidad. Y si a usted le toca trabajar en un hospital, en una sala de mujeres que están embarazadas, que van a parir en 1, 2, 3 meses, qué sé yo, usted como psicólogo, una de las cosas que tiene que hacer es intervenciones de ese tipo, de educación para la salud. Y que la gente conozca, y ahí está la familia y escucha también la charlita que usted está dando. Y fíjese que eso no lleva nada, o utiliza su voz y le explica, o utiliza un cartel y ahí pone unos muñequitos porque los muñequitos llaman la atención con las letras que usted quiere que la gente se aprenda. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, miren, Sí. niñitos.
A ver, sí, dígame. Dicen muy... sobre el tema, sí, lo capté de la mejor manera. Igual que el compañero Darwin, quería que me ayude con una aclaración, acogiendo sus palabras de que todo tema tenemos que primero interiorizarlo, ¿no? Mediante la Claro. lectura y entenderlo. Entonces, yo quisiera que me aclare un poquito sobre el caso clínico que vimos en la Pero ya anterior clase. hablamos eso, la semana pasada hablamos de eso aquí. Incluso Sí, dimos la clase. sí, Yo profe. O tengo sea, otro tema que dar aquí, yo no puedo volver atrás, porque a qué hora se van a ir ustedes de aquí. sí, profe. Lo único que quería preguntar es si solamente hay que redactar el caso, ¿verdad? Claro, pero atendiendo a lo que dimos en la clase de los Sí, trastornos redactar el caso y sexuales, que encuadre dentro de uno de los trastornos de sexuales, uno de ¿verdad? los trastornos que vimos en la clasificación, claro. Con todo lo que le Ya, piden, con todo lo que le piden, ahí ustedes hacen su cuadro o su caso clínico. Entonces, chicos, les estaba comentando, vamos a muchas hablar un gracias. poquito de trastornos no orgánicos del sueño, pero ¿quieren 5 minutitos para que estiren las piernas, tomen agua y vayan al baño? ¿Sí? Ahí me está diciendo Mayra Elizabeth que sí. Bueno, Ella gracias. sí quiere. Sí Sí, quiere. Licen, está bien. Sí, Sí, Licen. 5 minutos, son las Sí, 8. por favor. A las 16 estoy hablando de trastornos del sueño.